Miriam Moscona, autora de La muerte de la lengua inglesa, me parece que celebras o lamentas la muerte de la lengua inglesa hablando precisamente en español, haciendo todo este juego del lenguaje, que por otro lado es un lenguaje que nos, nos conmueve mucho a nosotros, digamos, leyendo precisamente ese tema, ¿no? ¿Cómo es? Pues primero, qué gusto saludarte, estar en tu maremoto, en tu tsunami, y decirte que, no, a ver, el título es una provocación, sin lugar a dudas. No lamento la muerte de la lengua inglesa porque no está muriendo y yo estoy no solo en contra de que una lengua muera, soy una activista en favor de de la vida, de la vida y la diversidad de las distintas lenguas que hay. Creo que pues es lo que nos distingue como civilización, lo que más me gusta. A ver, yo tenía ganas, Mónica, de escribir sobre la muerte. Y me di cuenta que para escribir sobre la muerte había que escribir sobre la vida. El título originalmente no se llamaba así, no decía esto, pero se fue jalando el hilo hasta convertirse en esta provocación, que es La muerte de la lengua inglesa, que como has visto, reúne 27 poemas de distintos escritores, la mayoría poetas, de la lengua inglesa, una lengua que además es vigorosa, importante, la lengua del imperio, y que, dicho sea de paso, yo creo que la poesía, específicamente de la lengua inglesa, pero específicamente la poesía estadounidense, es la poesía de la comunidad lingüística y de la comunidad en general, de la tradición en general, que más ha influido a la poesía mexicana. Y es una poesía impresionante, vigorosa, que yo creo que por lo menos quienes escriben poesía en México tienen una conexión fuerte con esa tradición. Claro, bueno, no solamente en México, también en Argentina y sobre todo a través de Jorge Luis Borges. A mí me dolió un poco ese título de la provocación al principio porque nosotros empezamos a estudiar letras precisamente influidos por la lengua inglesa, digamos. Parecía ser que era como la única lengua, digamos, ¿no? En un momento de nuestra adolescencia pensábamos que lo inglés, entre el rock, la música y la poesía era lo que más lo que más nos movía, y en ese tiempo más nos movía. Lo que tú me parece que marcas en el tema del libro es que todos esos poetas, todos esos creadores están muertos y pareciera ser como que no hay ahora nuevos creadores de la lengua inglesa. No. No creo que no haya nuevos creadores. No creo, es una tradición demasiado poderosa como para cortarse de pronto, de ninguna manera, no. Yo creo que sigue viva y sigue vigorosa y sigue siendo importante. Lo que pasa es que la perspectiva del tiempo siempre te deja ver quiénes quedaron, ¿no? Yo creo que muchas veces estos clásicos vivos no siempre se pueden distinguir en su propio tiempo. Bueno, mira, piensa, por ejemplo, en Anne Carson. Ella no es estadounidense, es canadiense, pero escribe en inglés, vive en Estados Unidos y, bueno, te aseguro que esta es una poeta que va a quedar como una poeta clásica. Pero bueno, más allá de eso,
Esta colección, Mónica, es una colección de poetas, de escritores que he leído, que admiro, que no están puestos así nada más al azar, pero hay excepciones, ¿eh? Yo no sabía nada de la poeta Jenny Joseph, ni siquiera había escuchado su nombre, pero por una serie de casualidades me di cuenta que esta mujer inglesa en los años 60 publicó un poema sobre la vejez y que ese poema empezó a circular de una forma muy sui generis para ser ya el siglo XX. En fotocopias, la gente se lo sabía, se hacían programas de radio, la gente se lo aprendía de memoria y sin embargo no sabían de quién era, cosa que me parece fascinante. Siempre me ha llamado mucho la atención la posibilidad de que los textos estén sin firma. Seríamos lectores más honestos, porque muchas veces el tener el aval de que esto está hecho por el gran nombre de fulano de tal, ya te condiciona. Y entonces, o tal persona que no admiras y que te cae mal, de pronto puedes leerla y cuando ves el nombre, ay, entonces ya no te gusta. Bueno, Jenny Joseph, nadie sabía quién era. Yo creo que hasta la fecha no es un nombre nada conocido en Inglaterra. Habrá algunos que sí. Y este poema sobre la vejez, que lo conocí al conocerla a ella, me pareció fascinante. Pero, ¿qué crees? Que ella estaba viva en ese momento. Y la condición de los poetas adentro de este libro es que ya estén en otra dimensión. Pero en el proceso de escritura también me tocó en suerte, porque pude haber perdido esa nota. Vi que Jenny Joseph había fallecido y volví a leer su poema y volví a sentir la energía de su poema y fue cuando yo lo escribí. Entonces, esa es una excepción en el sentido de que no es una poeta que haya estado conmigo, que haya crecido conmigo, ¿no? No sé si me explico. Y también creo que otra característica es que yo no protejo a los escritores que están acá. O sea, no los protejo en qué sentido, en que por ser grandes figuras hay que tratarlas con pinzas. No. O sea, yo creo, alguien me reclamó por escribir tal cosa de Anne Sexton, porque en efecto ella es una poeta también muy fuerte, muy poderosa, tiene una poesía interesantísima, una poesía que tiene también una postura sobre la mujer, una poesía política, una poesía muy importante, tanto en lo que irradió en su tiempo como que en lo que dejó después. Y yo soy su lectora y su admiradora, por supuesto que lo soy, pero eso no implica que en el poema yo tenga que apapacharle otras cosas que no admiro de ella. Ella fue brutal con sus hijas, brutal consigo misma también, brutal con su madre, brutal con su propia vida. En fin, qué curioso que en este libro haya tantos poetas suicidas, ¿no? Eso también es cierto. Habla sobre Leonard Cohen en 45 revoluciones, las he visto matar, allí estaban para ser dañadas por el mundo. Rescatar a este poeta cantante me pareció interesante en todos estos grandes poetas que están en el libro. Pues es un poetazo, Leonard Cohen es un poetazo. Para mí, es un poeta más importante que Bob Dylan, a quien le dieron, como sabes, el Nobel. Y fíjate que este poema acabó siendo pequeña estampa de un hombre del que yo estuve, yo creo que hasta enamorada en mi juventud. Era yo, bueno,
del club de Leonard Cohen, tenía todo mi cuarto con carteles con él. Susana, ¿no? Y no se nota, no se nota. Por Susan, pero por muchas más. What can I tell you, my brother, my killer? Uf, no, bueno, sus canciones fueron muy formativas para mí. Y como tú sabes, él escribió este álbum que se llama The Future, sí. y que dice, he visto, I've seen the future, is murder, ¿no? He visto el futuro. Es asesino. Y por eso puse esta ironía de las 45 revoluciones, que eran los discos de antes. No sé si en Argentina también les llamaban por supuesto, así, ¿no? Claro. Sí, y digo eso, las he visto matar a las revoluciones, allí estaban, para ser dañadas, como el mundo. Él es un poeta que supo que de veras esa parte de la poesía, de esa zona de indagación de la poesía, es algo que yo admiro muchísimo porque tiene un grado de dificultad enorme, que es hacer una poesía política que realmente sea una poesía, que realmente sea poesía, que no se vaya del otro lado, ¿no? Claro, que no se convierta en un ismo, que no sea... un ismo, un panfleto, una postura de antemano. Yo creo que a la poesía ningún ismo le viene tan bien, ¿eh? ¿Para ti el futuro es asesino? ¿Cómo? ¿Para ti el futuro es asesino? Pues ve el mundo, mujer, ve México. Yo no sé en qué nos hemos convertido como especie. Estoy impactada, de verdad estoy impactada. Me duele, me perturba, me inquieta, no tengo una respuesta. Simplemente cuando yo era una niña y México era otra ciudad y era una ciudad a donde los niños jugaban en la calle, donde te hacías pandillas y yo era, o sea, en mi pandilla, como le llamábamos, había una mujer que vivía y rentaba un piso en una azotea. Y ya después con los años supe, ella no era de la pandilla, era una hermana de ella, que ella era prostituta. Y éramos una pandilla heterogénea desde los hijos del portero hasta de la esquina, o sea, todo mezclado, maravilloso. Y claro que había robos en la ciudad, pero esta maldad, esta falta de empatía hacia el prójimo, no. Sí estoy muy impresionante y sí creo que Leonard Cohen sabía de lo que estaba hablando porque lo escribió hace muchos años. El mundo estaba en proceso de ser convertido en lo que es ahora. Hay poemas que uno los lleva adentro y a veces yo creo que por determinados poemas nos gustan determinados poetas. A mí me gustó Dylan Thomas y sus mujeres, teniendo en cuenta, bueno, de que Dylan Thomas es uno de mis poetas favoritos. Claro que te voy a decir un piropo, pero me pareció que este poema estaba a la altura de él. Perdón. Oye, no, sí, ni lo digas porque me haces quedar muy mal. Es cierto, cierra la boca, que no hable, cierra el pecho, que no rote, razónale el whisky 18, saca esa voz grave, rítmalo de su nido, rompe lo que una, besa lo que odias. Es increíble cómo uno vuelve con este poema a revivir a Dylan Thomas. Pareciera ser que tus poemas reviven a estos poetas muertos, digamos. ¿Qué piensas de eso? Que dices, de pronto te escuché mal, que en estos poemas revivo a estos poetas. Sí. Pero casi todos están bien vivos, Mónica, casi todos. Bueno, para mí ve lo que acabas de decir tú, Sí. Dylan Thomas, para cualquier lector de poesía,
es una bestia, ¿no? Claro. El poeta, yo creo que con el oído más privilegiado de siglos, es increíble lo que lograba. Ese gran dipsómano también, ¿no? Esa gran sensibilidad, esa pauta musical, ese provocador, ese mujeriego. Es increíble, increíble la forma, digo, en la poesía mexicana, Dylan Thomas, olvídate, está vivo, 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 más vivo que otros mexicanos. Pero además, bueno, para mí lo reviviste en el sentido de volver a sentir ese poeta tan frágil al mismo tiempo, ¿no? Una de las cosas que yo viví cuando empecé a leer poesía hace muchísimos años era la fragilidad de los poetas. ¿Era qué, perdón? La fragilidad de los poetas. Me parecían y me siguen pareciendo mucho más frágiles que los escritores. No sé por qué, no sé por qué. Pero él particularmente era una persona, y me sigue pareciendo una persona sumamente frágil. Mira, sí, seguro, seguro, seguro. No sé, porque no quiero tener una opinión maniquea sobre el asunto de los poetas y su sensibilidad. Uy, sí, pero mira, yo en una época de mi vida, Mónica, tenía, no sé, creo que tenía una idea romántica a tal grado que pensaba que si querías escribir poesía tenías que pagar factura. Y pagar factura existencial, desde luego. No sé, ahora con el paso de los años, todo eso sigue goteando de alguna manera en mí, pero también me he liberado de eso. ¿En qué sentido? Pues ahora me doy cuenta que puedo jugar más que antes. Puedo arrojar el lenguaje así de una forma malabar, digamos, sin tener que estar en esa factura existencial que pagué muchos años. Lo que sí pienso, fíjate, no sé si tú estás de acuerdo en esto, es que la poesía no admite aficionados. A lo mejor sí te puedes convertir en un narrador a tus 50 o a tus 60, si has sido un gran lector, si tienes una relación con el lenguaje, si le cultivas, etc. En la poesía es muy raro, sí ha ocurrido, pero es muy raro. A la poesía o le entregas tu vida o te manda a la chingada. Eso es cierto. Por otro lado, definiéndote a ti como poeta, dirías que jugar con el lenguaje te ha convertido en alguien menos frágil, en alguien más duro frente a la vida misma. No, la verdad que no. No, lo que hace es, la poesía lo que hace en mí es hacer el mundo más manejable. Eso no es mío, eso lo saqué de una película que ahorita no me acuerdo, algo de las orquídeas. El algo perdón, no me acuerdo ahorita del título, luego te lo busco, pero es una película que protagoniza Meryl Streep, ella es una bióloga y tiene una pasión por su profesión y ella sabe que dirigir la mirada y enfocarla hace para ella el mundo más manejable. Muchos poetas repiten esto y parece también un lugar común, pero es que sí ocurre. La poesía la traes aunque no escribas. ¿En qué sentido? Siempre estás percibiendo, no sé, te vuelves como un coleccionista mental de imágenes. También dentro del lenguaje, a mí me pasa, no sé en qué tanto le pase a otros poetas,
vas captando incluso en conversaciones que no tienen nada que ver con el arte ni nada, en conversaciones coloquiales, cotidianas, que de pronto hablando con alguien dice algo que te suena muy bien y lo revisas y ves que es un endecasílabo. Bueno, a mí me pasa mucho y me convierto en alguien horrible porque me distraigo. Y aparte tengo tengo el síndrome ese famoso que le llaman en inglés síndrome de la déficit de atención, ADD en inglés, y me distraigo, eso me hace distraerme muchísimo y me fascina la pauta musical en el lenguaje. Me encanta. He dado talleres sobre eso, pero no a poetas, a narradores, porque luego sí me doy cuenta que tienen cosas que decir, pero tienen tan mal oído, no se dan cuenta que todo el tiempo están haciendo rimas involuntarias, asonancias involuntarias. Entonces, es lindísimo ver que cuando aprenden eso, aprenden a labrar un poco el oído, ese discurso se aprieta, es curioso porque lo que cuentan es lo mismo, pero antes no tenía vigor y una vez que eso está trabajado lo tienes. Es que es increíble la fusión entre forma y fondo. Sí, yo la otra vez pensaba mucho en la China Mendoza porque yo odio los adjetivos, y menos los adjetivos colocados antes del sustantivo, digamos, que es una cosa muy inglesa, ¿no? Ay, bueno, entonces has de haber odiado el poema que atraviesa todo el libro, pero claro que es, no, pero, o sea, es un poema totalmente, bueno, que va un poco un poco, yo también, o sea, no es que odie los adjetivos, pero creo que los adjetivos a lo tonto ensucian un texto. No, pero vos sabés que una de las cosas que me pasó con la China es que ella da un perfil de Diego Rivera y lo hace con todos adjetivos. Entonces digo, claro, también es la voz, ¿no? Porque en esa voz tan particular, esos adjetivos estaban sumamente buenos, digamos, ¿no? Sumamente bien. Ya. Bueno. Y por ejemplo, tú analizas la forma de adjetivar, no sé, de un López Velarde. Es una maravilla absoluta. Claro. Esos adjetivos que generalmente son, están allí con precisión y que son lo que no esperabas, ¿no? ¿No juzgas a Ezra Pound cuando dice si el hombre que persigue el bien hace el mal? Escribió en el Cantar. Ay, veo que a ti te gustan los poemas que tienen más contenido político, ¿verdad? ¿Lo juzgas un poco en este poema frente Bueno, a es que dime si no es increíble, Mónica, dímelo tú. Es increíble que ese hombre haya escrito eso. Él lo saqué, o sea, lo que hice en ese pequeño texto es tomar, ¿en dónde está? Lo quiero ver. Aquí está. En la página 78. Sí, gracias. Y el hombre que persigue el bien hace el mal. Escribió en el Cantar 45. En el Cantar 95. Increíble, increíble, increíble que Ezra Pound haya escrito eso. Ezra Pound, que fue un poeta tan importante y un hombre tan vil, ¿no? En tantas cosas. Tan terrible, sin embargo. Pero es increíble, increíble que él haya dicho esto, haya convertido en poema esta sentencia. Sí. Y de Agatha Christie revela esas cosas que, bueno, no sé si son tan conocidas, pero cuando ella desapareció, digamos, ¿no? Luego, que no se habló mucho tampoco de por qué desapareció. Yo adoré esa historia, yo no la conocía. Adoré esa historia de Agatha Christie porque parece una historia de Agatha Christie. Sí, sí. Pero es su vida y es una vida que le ha de haber costado en su momento y que, como dices, no se habló gran cosa. Y bueno, para los que nos están escuchando, tal vez valdría la pena decir brevemente que pues Agatha Christie, que el apellido Christie, por cierto, es el apellido del marido. ¿Del que luego se separó?
Ajá, claro, se separó porque el marido se metió con alguien más y yo creo que a ella eso le causó una revolución interna y desapareció. Después de enterarse de eso, desapareció 11 días y se registró en el hotel, en un hotel, con el nombre de esa mujer con la que su marido Cristi se había enredado, y apareció 11 días después sin que nadie haya sabido absolutamente nada de ella. Y bueno, ¿qué le pasó a Agatha Christie en esos 11 días? ¿Qué le pasó? A mí también, ese poema es uno de los que a mí más me gustan en el libro. A mí me gusta mucho, pero más me gusta el de Cummings. Yo no ¿El lo de sabía, quién? el de Cummings. Yo no lo sabía, Edward. Ah, El uy, ese es muerte, muy difícil de leer. el muerte, la dice, odio a la humanidad, porque siempre estás haciendo poemas en el regazo del muerte. Yo también se odio que tanto lea, porque vi que no eras tan buen interesante y me dio shock saberlo. ¿Qué sabías de Cummings? Bueno, uno de mis otros poetas Es que preferidos, maravilloso. ese antes, digo, no te estoy poniendo un 4 ni mucho menos, pero es más, me gustaría que preguntarte, la primera vez que leíste este poema, ¿qué habrás pensado sobre Eras Anti? ¿Te acuerdas? ¿Qué pensaste? ¿Qué quería decir ese anti? No lo puedo saber. ¿No? Lo que pasa es que justo De verdad me David, jodió porque David carajo. Markson tiene un libro maravilloso que se llama La soledad del lector. Y en ese poema, en ese libro, ese libro está compuesto por pequeñas historias de 2 renglones, de 3 renglones, a veces de 4, muy largas, son de 5, sobre escritores. Hay información, una locura. Hay gente que no le gusta eso, porque el libro es un libro fragmentario, pero en serio, como un caleidoscopio que explota. Y él te va revelando cantidad de datos de vida sobre pues no nada más escritores, también políticos, artistas, en fin. Y él ha hecho en este libro casi como una especie de colección sobre poetas antisemitas. Y cuando yo vi que Cummings era parte de esa lista, ¿cómo me dolió? Ahora Me me duele dolió, de muchísimo a verdad mí. me dolió, personalmente me sentí no me dolió nada más como parte de la comunidad judía, no, me dolió él, me dolió que él, sí, me dolió la admiración que sentía por ese hombre. Yo no sabía que él, o sea, no sé, seguramente no fue un antisemita estilo Pound, Claro. tan militante. Pero bueno, te sorprenderías en ese libro lo que va uno encontrando. Y no quise ser específica en el poema. Pero bueno, es anti, podría ser anti muchas cosas, pero bueno, a veces me da curiosidad como lector o como lectores, qué impresión pudieron haber tenido de ese anti. En fin, no importa. Y este poema de amor con la cabeza baja, ahora que la frase musical como una flor disecada conserva su color y hablas conmigo desde lejos, mi mente te embellece siempre. Llevo conmigo postales con música que al abrir se me traen siempre. Aquel en que a tu lado escuchaba la voz de todas mis sirenas. Qué maravilla, William Carlos Williams. Ay, ese es un poeta que adoro, que admiro, que he traducido, que... ¿Viste la película de Jarmusch? Sí, claro, cómo no ver esa qué Qué peliculón, película, ¿verdad? Qué película, qué qué gran película película. hermosa. Sí, es una joya. Fíjate que este poema
es una especie de pastiche de, igual que el de Cummings que acabamos de mencionar, también es un pastiche de un poema muy conocido de Cummings. Y el de Williams, a mí me gusta mucho hacer eso. Digo, en el libro lo hago un par de veces, creo que con Williams y con Cummings justamente. De imitar, de hacer una voluntad de imitación, ¿no? Y este poema de Williams, del cual hago este pastiche que lo tradujo maravillosamente Octavio Paz, se llama El Aspódelo. Y en mi lectura, no sé qué tan equivocada esté, creo que le habla de alguna manera también a su mujer. No es de lo único de lo que se trata ese poema, si es que se puede hablar de que los poemas se tratan de él, los poemas se tratan de su propio lenguaje, ¿no? Pero a lo que voy es que Williams fue un pediatra que vivió siempre encerrado en un pueblo que sale muy bien retratado en la película de Jarmusch, encerrado en un consultorio, encerrado, pero que le gustaban mucho las mujeres. Y pienso que puede ser un pedido en el poema de Las Fodelo habla un poco de eso, de todas las Helenas. Ese es un poema muy conocido que termina con algo precioso, que no tiene nada que ver con la glosa que yo hago, que dice, no se pueden, no es textual, ¿eh? No se pueden sacar noticias de un poema, pero todos los días los hombres mueren miserablemente por no tener aquello que tienen los poemas. Ese espíritu no está presente en el poema de Williams que acabas de citar, pero sí está presente lo otro. Y ahí está Flossie, que además era su enfermera. Era la enfermera del consultorio. Bueno, la última pregunta, es difícil hacer esta pregunta, pero ¿qué piensas de esta poesía, de este libro que acabas de hacer? ¿Lo hiciste durante la pandemia? ¿Lo hiciste antes? ¿Cómo vendrán las moscas con el nombre sobre su labio, reventar sus trazos, sus pasos, perforándolos en casos, que se dan en sus ojos? Así que hay como una... Mónica, querida, ¿sabes que tu voz, no sé si es por los audífonos, pero no la logro escuchar con claridad? Voy a levantar un poquito el volumen. Ahora, ¿qué piensas? Porque a ver, ahora, me resulta una poesía sumamente... Ay, qué difícil es preguntarte esto, pero... No, venga. Es algo sumamente conmovedor, no sé cómo explicarlo, algo que pareciera ser que uno lo va a llevar a la mesita de luz y lo va a leer a cada minuto, digamos. Es un libro muy cercano al lector, eso es lo que quería decir. Ya, pues te agradezco esa lectura. Yo creo que lo que dices es porque en algún sentido es un libro, bueno, yo creo que de todos mis libros es el libro más conversacional que tengo. Yo creo que mi poesía, a diferencia de lo que privilegia la crítica literaria, cambia de libro en libro. Eso es algo que espero seguir haciendo hasta que pueda ser, hasta que esté yo acá. Ojalá que siempre siga escribiendo, porque escribir me hace mucho bien. Sí, la crítica privilegia que alguien tenga una voz única. Yo no quiero tener una voz única y espero que mi próximo libro sea radicalmente distinto de este. Y en ese sentido,
todas esas no son máscaras porque, o sí son, ¿por qué no? De todas maneras, sean o no sean máscaras, atrás de todas ellas estoy yo, y atrás de todas ellas es mi voz, aunque mi voz se desplace, como se desplazaron todos los migrantes que me preceden. Vengo de una familia que se ha desplazado. Y yo sigo ese desplazamiento de otra forma. También tengo el desplazamiento por haber perdido mi casa en el temblor del 17. Y estoy escribiendo un libro sobre la pérdida de la casa y no tiene nada que ver con este tono, como no tiene nada que ver este tono creo que con prácticamente ninguno de los libros que tengo. Si eso es malo, me da lo mismo. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno? Me da lo mismo. Yo me aburro de ser la misma. Yo necesito... Eso sí te lo puedo decir. Yo como lectora, a mí personalmente, me aburren los poetas que han hecho una obra larga y siempre son lo que son. ¿Qué no se aburren ellos? Hablan a veces hasta del mismo tema y con la misma voz. Dios de mi vida, no. Pues eso ya, para mí, eso ya está en otro lado. Ya es un piloto automático, ya no hay una apuesta, ya no hay un extrañamiento, ya no hay un perderse, ya no hay un andar a ciegas. A mí no me interesa eso para mí. Yo no quiero tener un único estilo, que lo tengan otros. Muchas gracias, un abrazo enorme. Mónica. Sí.